Buenos días, hermanos, feliz sábado nuevamente. El título del sermón de esta mañana es Un amor que precede a nuestras elecciones. ¿Y quienes quisieran parecerse a Cristo? Es mi primera pregunta. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter de Cristo? El amor. Hoy nuestra hermana Yolita nos hizo favor de impartir el seminario con respecto a este tema. Iniciaba diciéndonos que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y durante el tema también es una pequeña reseña en la que cómo amarnos a nosotros mismos sí a veces es un poco complicado. Actualmente la sociedad, hermanos, tiene una enfermedades mentales ya muy comunes, de tal forma que el hombre le pierde sentido a la vida y cae en depresión, ansiedad, que esos problemas, si nosotros los vamos dejando, van y terminan incluso con nuestra existencia, porque se va agudizando, y si no es tratado a tiempo, termina con la existencia del ser humano. Lo primero que hace, lo primero que piensa el enemigo, primeramente es quien se encarga de poner en su mente que su vida ya no tiene ningún sentido y que es mejor dejar de existir. Pero esa no es la promesa que Dios tiene para nosotros. La promesa que Dios tiene para nosotros, hermanos, es que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y por eso Él dio a su Hijo único, para que nosotros podamos tener vida eterna, porque el Señor, nuestro Señor Jesús, es fuente de vida eterna. Amén. Y para introducirnos en este tema, quiero narrarles una pequeña historia. Yo creo que nosotros hemos estado en este lugar precisamente, y habla sobre dos hermanos, dos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo creo que uno de nuestros temas dentro de la iglesia es nuestro estilo de vida. Y el Ministerio de Salud hace énfasis en eso, desde incluso mayordomía, cuida la forma en la que tú vas a administrar tu dinero, pero también cuida y trata de enseñarte, claro, con la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, de cómo conducirte de manera moral y de manera espiritual. Y abarca muchos aspectos de nuestra vida, hermanos. Y aquí, en esta pequeña historia, habla sobre dos hermanos adventistas que están platicando sobre el estado de salud de un familiar en particular. Y yo me identifiqué mucho porque cuando mi papá le detectaron diabetes mellitus tipo 2. Fue a consecuencia de, primero, su temperamento. Créanme, hermanos, que el temperamento para nosotros adquirir una enfermedad es vital. Si tú eres una persona que se enoja con facilidad, que se aira con facilidad, es algo, un detonante, nosotros en salud le llamamos un factor de riesgo para poder desencadenar ciertas enfermedades. Y mi papá era de un temperamento, era muy cariñoso, y voy a hablar sobre mi papá en estos momentos porque me identifiqué con la historia. Era un hombre muy trabajador, era un hombre lleno de amor, porque cuando él veía que alguien necesitaba algo, no le importaba si lo acababa de comprar, él iba y regalaba sus pares de zapatos nuevos. ¿Y a quién se lo regalaba? Le regalaba a aquellas personas que estaban en el alcoholismo, hermanos, porque aquella persona que ha caído literalmente en el alcoholismo, pierde todo, incluso hasta la familia, incluso hasta el pudor, porque a veces los vemos que andan en las calles
hechos pipís, hechos popós, con su pantaloncito roto. ¿Y qué hacemos por ellos? Entonces mi papá se identificaba con ellos porque mi papá fue un enfermo alcohólico. Y él agarraba y cuando los veía sin zapatitos, yo creo que hemos visto, ¿verdad? Aquellas personas que ingieren alcohol y andan sin zapatos. Entonces él agarraba sus zapatos nuevos que acababa de comprar y de repente vemos que en la casa se paraba un enfermo alcohólico y decía, ¿está don Toñito? Y mi mamá se quedaba sorprendida y dice, ay, tu papá. ¿Quién sabe qué le fue a ofrecer ya a este hombrecito, no? Y entonces, y ya, papá, y lo busca fulano. Ah, sí, le dije que le voy a regalar mis zapatos. Y mi mamá se quedaba y decía, ¿qué zapatos? Los que me acabo de comprar. Agarraba, hermanos, iba, le daba el par de zapatos y mi mamá, o sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotras? Y mi mamá, sabiendo que eran sus pares de zapatos, que los necesitaba, y decía, ay, Antonio, sabes que no tenemos dinero para comprar nosotros par de zapatos y tú ya los regalaste. Y mi mamá y mi papá decía, déjalo, mujer, Dios proveerá. Amén. Porque Dios siempre provee. Y Dios siempre proveía. Y él tendía a hacer sus sandalias de llanta de carros. No sé si alguno de nuestros hermanos ocupó esas sandalias de llantas de carros. Pero esas eran duraban 1000 años. Y dice, ya me haré unas sandalias. Y él tenía 3 pares de sandalias y se las hacía con cuero y todo. Y él andaba con sus sandalias y ya regaló los zapatos. Bien, ¿a qué me refiero, hermanos? Él tenía mucho amor con el prójimo y con este tipo de personas se identificaba mucho. Y no le importaba dar lo que tenía con tal de sentir esa satisfacción. Pero también tenía un temperamento muy fuerte, se enojaba con facilidad. Se enfermó de diabetes. El médico le recomienda que lleve un estilo de vida más saludable. Él no nos hacía caso. Él comía muchas tortillas, pan, café y vaya, no se cuidaba en su alimentación, para nada. Y yo me enfadaba. Él no tomaba los medicamentos prescritos y yo me enfadaba. Y nuestra oración para con nuestro Dios era, y eso narra la historia, que el Señor le pudiera ayudar a recuperar su salud, porque cuando él se enfermaba y cuando él tenía sus crisis de diabetes y la glucosa se elevaba hasta 500, él sufría y sufríamos nosotros como familia. Y llevaba al hospital, lo hospitalizábamos, le daban de alta, ya me voy a cuidar, regresaba, no se cuidaba. Y así era nuestra vida después de que él fue diabético, hasta el momento en que tuvo insuficiencia renal. Él no se cuidó nunca. Nosotros, mi madre y yo, nos enojábamos. Algo que sí logramos que él pudiera dejar fue el azúcar y todo consumíamos con poca azúcar. Pero de nada servía porque iba a la calle y se tomaba una coca, se tomaba una Pepsi, o sea, todo el azúcar que no tomaba en la casa se lo tomaba en la calle. Y yo le decía a mi mamá, bueno, nosotros oramos. Y así narra la historia. Dice este miembro, yo oro por mi familiar, pero el doctor le dio recomendaciones y nomás él no pone de su parte. Ya no voy a orar por él o por ella. Ya no voy a orar. Que Dios lo bendiga y que Dios decida. Y el segundo miembro que platicaba con esta persona, dice, yo sugiero que si uno reclama las promesas de Dios en oración por el otro, debe ser por la razón correcta. Y disputaban los dos miembros. Y yo encajé en este tema y dije, Señor, perdóname, porque aún en la desobediencia y en la forma que esta persona esté viviendo, nosotros tenemos que seguir intercediendo. En Efesios 2:8, quiero invitarles a que abran su Biblia. Efesios 2:8, 10. Y así vamos a iniciar. Este tema es
corto, yo lo veo muy corto. Quisiera que le diéramos lectura de manera unida. Efesios 2, 8 al 10. Amén. ¿Ya lo tenemos? Leemos de forma unida, hermanos. Dice, porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, rogamos que tu palabra pueda quedar en nuestros corazones grabados y que, Señor, podamos tener amor al prójimo, independientemente de su forma y su manera de vivir. Que nosotros podamos, Señor, reflejar, ese es el deseo de nuestro corazón, reflejar tu carácter y poder parecernos a ti. En Jesús, amén. En la historia de Rahab, hermanos, que se encuentra en Josué 2, 10, 11, tenemos una noticia de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que pasaran, le dice Rahab a estas personas que llegan como espías. Y Rahab anticipadamente ya sabía que el pueblo de Israel había sido triunfador, pero porque tenían como capitán a un Dios poderoso. Y Rahab no era la excepción de que supiera esta noticia. Rahab ya sabía de esta noticia. Y Rahab le dice a los espías, dice, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, a Sihón y a Og, al este del Jordán. Por eso, dice, estamos todos tan amedrentados y desconcertados frente a ustedes. Y Rahab menciona y les dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Ustedes creen que Rahab ya había sido escogida por el Señor anticipadamente? Sí, ¿verdad? ¿Y quién se encargó de que Rahab pudiera ver y pudiera reflexionar al respecto con lo poderoso que es nuestro Dios? En Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tocó a Rahab? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había estado acercando a Rahab para que cuando escucharas estas historias milagrosas pudiera creer. Por eso Tito hace la referencia que no vamos a ser salvos por nuestras obras. Podía tomar la decisión consciente de aceptar a Jehová como su Salvador. Y es por eso que Rahab también intercede. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos definir a un pecador? ¿Rahab era pecadora? ¿Y los espías sabían que Rahab era pecadora? Probablemente, ¿verdad? Entonces, pero ella, anticipadamente por el Espíritu Santo, ya había sido movida para creer sin poder ver lo que el pueblo de Israel había acontecido y todos los milagros que habían visto sus ojos. Ella ya creía que Jehová era Dios y era Dios de dioses y era un Dios poderoso. Amén.
Si creemos que los humanos somos seres caídos, dice, entonces creemos que todos somos pecadores, incluso nosotros mismos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No hay justo ni aún uno, dice. Romanos 3:10 dice, si todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores y necesitamos la gracia salvadora de nuestro Dios. Elena G. de White, hermanos, nos recuerda y tiene una frase y dice, cuando más te acerques a Jesús, más defectuoso aparecerás ante tus propios ojos, porque vuestra visión será más clara y vuestras imperfecciones se verán en amplio y claro contraste con su naturaleza perfecta. Todos necesitamos desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios. No es por nuestras buenas obras, recordemos, no por obras, buenos hábitos alimenticios, tampoco, o por buena asistencia a la iglesia que seremos salvos. Recalco, hermanos, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestros buenos hábitos alimenticios o buena asistencia a la iglesia que seremos salvos, no, sino que es solo por la gracia y la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y esto, hermanos, debería enseñarnos a nosotros a ser humildes. Cuando nos esforzamos por compartir el amor de Cristo con aquellos que viven vidas diferentes a las nuestras, no debemos juzgar a nadie por sus elecciones o por su falta de comprensión. Debemos ver a todos a través del lente redentor con el que Cristo ve a todos sus hijos. Y debemos acercarnos a ellos con el amor de Cristo. Qué difícil. En nuestro caminar y donde vayamos, hermanos, incluso en la misma familia y aquí dentro de nuestra misma iglesia. ¿Tenemos desacuerdos? ¿Amén? Nos molestamos a veces por la forma en que se encamina o en que se viste, por la forma en que se alimenta, por la forma en la que habla, por la forma en la que se conduce. Un niño, un adolescente, incluso un adulto mayor, ¿causa molestia? Sí. Cuando usted va a acercarse a esa persona y a decirle o quiere corregir a esa persona, ¿usted lo hace como lo haría Cristo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo creen que Cristo se acercaría a mí, Maida, a decirme, Maida, estás fallando, vienes tarde siempre? Es mi debilidad, hermanos, y lucho, incluso oro, le pido a Dios que me ayude a ser puntual en cada una de las actividades que Dios pone en mis manos, en el trabajo, en el compromiso de mis hijas. Eso es con algo que lucho. Y las cosas de Dios son cosas muy serias, más serias que un trabajo. Es mayor compromiso que el que tenemos allá afuera. Entonces, esa es mi lucha. Y cuando llego tarde, hermanos, me entristece, pues. A mí me entristece, a Dios le ha de entristecer. Pero quizás a algunos hermanos, incluso a mi esposo, les cause molestia. ¿Y cómo recibimos la corrección y cómo la damos, hermanos? El Señor hoy nos está diciendo, seamos humildes para reconocer nuestras debilidades, pero también para exhortar. Exhortemos con amor, como lo haría Cristo. Porque Cristo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras necedades, a pesar
a pesar de que le escupieron el rostro, a pesar de que lo abofetearon, a pesar de que le lastimaron la espalda, aún así Cristo dio su vida por ti y por mí. Y ese es el amor más grande que Dios nos puede demostrar, hermanos. Si alguien se acerca a ti y te bofetea, ¿cómo tú le responderías? ¿Orarías por él? Y al rato esa persona requiere de tu ayuda. ¿Lo ayudarías? ¿Cómo reaccionaría Cristo ante eso? Daría aún más que eso. Dios dio a su Hijo único. Por ese que le bofeteó, por ese que lo golpeó, por ese que lo escupió. Ese, hermanos, es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que lo hace único, lo que lo identifica. Y ese es el carácter que el día de hoy Cristo quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón. Y que no nos enojemos, que no nos enojemos. Y si te airas, no peques. Pídele al Señor que Él nos dé la sabiduría para poder acercarnos a esa persona. ¿Cuántas veces has escuchado algún insulto de alguien? ¿Has orado por esa persona? ¿Cuántas veces has escuchado o te han negado la ayuda a alguien? ¿Has orado por esa persona o le guardas rencor? Dice en la Biblia, en 1 de Juan 4, 10, 11, que es lo que acabamos de leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué bello. Qué bello, pero qué tarea tan difícil. Nuestra sociedad se ha vuelto un caos. Y hablemos del amor, hermanos. Ahorita el humano no le importa quitarle la vida a otra persona con tal de encontrar el poder. El amor se ha enfriado. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que el amor de Cristo permanezca en nosotros, permanezca dentro de nuestra familia, permanezca dentro de nuestra iglesia. Que el amor permanezca en cada padre de familia para que pueda darle amor a sus hijos, para que esos hijos puedan darle amor a los nietos y nuestras generaciones sigan. Amar como Dios es amar inclusive. Y esta frase me gustó mucho, dice, a quienes no nos la ponen fácil para amarlos. Nos pide que amemos a las personas que son diferentes a nosotros, a las personas que piensan y se comportan de manera diferente a nosotros. Ahora con las elecciones de nuestros presidentes, a mí me causa un poco de risa. Todos tenemos formas de pensar diferentes, pero cuando yo empiezo a escuchar un debate entre personas que comparten la ideología de Xóchitl, comparten la ideología de Claudia Sheinbaum, comparten la ideología de Maynes, y empiezan una disputa y empiezan a hablar sobre el tema y terminan enojados. Eso no debería ocurrir.
Solo son pensamientos diferentes. Pero si mi hermano Abner le va a Claudia, porque lo puso en su estado, perdón, comparto con usted, hermano. Si mi hermano Abner y yo no tendría por qué causar enojos si en algún momento debatimos. Tenemos que ser maduros para analizar este tipo de cosas. El cristiano no tendría por qué caer en provocaciones si cree y confía en el Señor, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y que las profecías se están cumpliendo y que este mundo va a ir en decadencia a causa del pecado. Amén. Y no es porque esté fulano, sultano allá arriba, no, es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios es quien pone y quita reyes. Amén. Y no tendríamos por qué estar peleando y discutiendo al respecto. Perdón, hermanos, ya me fui por otro tema. Si Dios se rindiera tan fácilmente como nosotros, porque la hermana ya no me habla, entonces yo no le voy a saludar. Pasó a un lado de mí y no me saludó. Muy bien, así nos llevamos. ¿Me voy a dar la vuelta yo también? No, la saludo. Dice, si Dios se rindiera tan fácilmente con nosotros, no seríamos quienes somos hoy. Amar a los diferentes a nosotros no es fácil. Y no podemos amar bien a través de nuestro propio esfuerzo. ¿Lo escuchamos, hermano? Por nosotros mismos no vamos a poder amar a aquellas personas que las vemos difíciles. No. Solo a través de la gracia de Dios podemos amar como Dios ama. Es la obra de santificación de por vida. Y es por lo que vamos a luchar. Y es por lo que estamos luchando. Porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y Dios quiere que llevemos su carácter para que podamos ser partícipes de aquello que Dios está preparando allá en los cielos. Amén. ¿Cómo podemos, como cristianos, disfrutar de nuestra salvación sin preocuparnos profundamente por la condición de los demás? ¿Sí le preocupa? Sí nos preocupamos, hermanos, a veces por la condición de los demás. Así como Rahab rogó por la protección de sus seres queridos, los seguidores de Cristo deben preocuparse por la salvación de los demás. Un teólogo bíblico, ya vamos a terminar, dice, un teólogo bíblico escribió: ¿habrá sido una mala naturaleza en Rahab si ella se hubiera contentado con ser salva sola para que su amor pudiera estar a la altura de su fe? Ella hizo un convenio por toda su familia, independientemente de cómo vivía su familia, independientemente de que su familia creía o no creía en aquellas grandes obras que Dios había hecho por Israel. Y así, dice, devolvió la vida a aquellos de quienes ella la había recibido. Conclusión. Escuchen, hermanos, si estás listo para hacer estos cambios, hoy con la ayuda de Dios, por favor, ponlo en práctica. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios bendiga a cada miembro. Que Dios nos dé la fortaleza para amar a los demás, aun aunque se porten difíciles con nosotros, aun aunque tenga un carácter difícil, aunque su hermano le ponga cara seria, aunque su hermano no le sonría, aunque su vecino le tire la basura. Qué difícil, ¿verdad? Aunque su vecino le tire el poste, le tire la basura del otro lado. El Señor hoy nos está diciendo, ámalo, trátalo de amar, porque yo lo amo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este ha sido el tema en esta mañana y que Dios nos pueda ayudar para poder amar a nuestro prójimo, cual sea su forma de ser.
lo podamos amar tal cual es. Pero también podemos decirle al prójimo, el Señor te ayude a que tu carácter se parezca al de Cristo. Amén.